El lujo se derramaba por los amplios ventanales del jet privado, un brillante contraste con la bulliciosa y a menudo caótica Ciudad de México que se extendía abajo, un mosaico infinito de techos, calles y vidas apenas perceptibles desde esa altitud. Ricardo, con su traje perfectamente cortado y una copa de champán burbujeante en la mano, observaba condescendientemente el vasto panorama urbano, sintiendo una mezcla de desdén y aburrimiento. Para él, esa masa de humanidad era simplemente una estadística, una variable en sus complejos algoritmos financieros, meros engranajes en la maquinaria que él controlaba desde su privilegiada posición. La gente común, los que llenaban los autobuses y las calles, eran invisibles, irrelevantes para su universo de millones y transacciones internacionales. Su rostro, cincelado por años de decisiones firmes y una implacable ambición, apenas mostraba una emoción, salvo un fugaz rictus de superioridad. Ricardo no era un hombre cualquiera. Era Ricardo del Valle, el banquero de inversiones más renombrado y temido de México, el arquitecto de imperios que se levantaban sobre la ruina de otros. Su vida transcurría en una burbuja hermética de yachts, suites presidenciales y reuniones secretas donde se decidía el destino de naciones enteras, o al menos, de sus economías. El poder era su oxígeno, el dinero su dios, y el desprecio hacia aquellos que consideraba inferiores, su justificación para todo. Jamás había dudado de su camino, de la rectitud de sus elecciones, porque el éxito, medido en cifras astronómicas, siempre lo respaldaba. Nunca un pensamiento de empatía o preocupación por el bienestar ajeno había cruzado su mente, solo veía oportunidades, debilidades ajenas que podían ser explotadas para su propio beneficio. Su ética, si es que se podía llamar así, era una ecuación fría y calculadora, donde el resultado final siempre era su propio enriquecimiento. Mientras el jet descendía suavemente hacia un aeropuerto privado, su asistente personal, una joven eficiente y siempre impecablemente vestida, se acercó con una tableta. Señor del Valle, tenemos los informes finales sobre el proyecto Verde Amanecer. Parece que el pequeño pueblo rural de Tepoztlán es el último obstáculo significativo. Ricardo asintió, su mirada fija en el informe digital. Tepoztlán. Un nombre que sonaba a leyenda, a folclore, pero para él, era solo una coordenada en un mapa. Este proyecto, una monumental iniciativa de desarrollo turístico y minero, prometía ser la joya de su corona, su inversión más audaz y, por supuesto, la más despiadada. Implicaba desplazar a miles de personas de sus tierras ancestrales, arrasar con ecosistemas y borrar siglos de cultura. Pero la ganancia potencial, la ganancia era incalculable. ¿Obstáculo? No hay obstáculos, solo precios, murmuró Ricardo con una sonrisa torcida, su voz gélida. Prepárense para la adquisición. Quiero que esto se mueva rápido. Cada día que pasa es dinero que perdemos. La idea de que ese pequeño pueblo, con sus tradiciones y su gente humilde, pudiera interponerse en su camino, le resultaba no solo irrisoria sino ofensiva. ¿Quiénes eran ellos para desafiar el progreso, el capital, el futuro que él estaba construyendo? El informe detallaba el apego de los aldeanos a su tierra, sus creencias ancestrales, su espiritualidad. Ricardo se burló internamente. Sentimentalismos. La moneda real era el dólar, y con suficientes de ellos, cualquier sentimentalismo podía ser comprado, o si no, aplastado. La mesa estaba puesta para su siguiente gran jugada maestra, y Tepoztlán era simplemente la pieza Sacre-Faisebel en su tablero de ajedrez gigante. Si este video conmueve tu corazón, te invito a suscribirte para más historias que impacten y transformen. Ricardo, con la mente ya en las complejidades de la negociación, comenzó a trazar el plan para persuadir a los aldeanos. Su equipo de analistas y estrategas se reunió en su sala de juntas de mármol y vidrio, un espacio donde las decisiones se tomaban con la frialdad de las cifras y la ausencia total de emoción. La misión era clara, manipular a los habitantes de Tepoztlán para que vendieran sus tierras, sin levantar demasiada polvareda mediática.
Las proyecciones mostraban que un desplazamiento voluntario sería más eficiente que una expropiación forzada, aunque estaban preparados para ambas opciones. Los informes que le presentaron subestimaban deliberadamente el valor cultural y sentimental de la tierra para sus habitantes. Necesitamos pintar un cuadro de prosperidad, de un futuro brillante que solo nuestro proyecto puede ofrecer, instruyó Ricardo, pasando un dedo por la pantalla de una tableta que mostraba gráficos de crecimiento económico. Ofrezcan compensaciones atractivas, pero no demasiado. Lo suficiente para que piensen que es una oportunidad única, pero no tanto como para que se sientan empoderados. Sus abogados, curtidos en batallas legales contra comunidades vulnerables, esbozaron sonrisas complacientes. Eran maestros en el arte de la letra pequeña y las promesas incumplidas. La estrategia se basaba en la división y la desinformación, sembrar dudas entre los vecinos, ofrecer tratos individuales que parecieran ventajosos y utilizar la burocracia para desgastar cualquier resistencia organizada. Para Ricardo, cada persona tenía un precio, y la pobreza solo lo hacía más fácil de encontrar. Sin embargo, en Tepoztlán, la resistencia ya había comenzado a gestarse. Los rumores del megaproyecto habían llegado al pueblo, distorsionados y mezclados con el miedo. Pero no todos sucumbieron al pánico. Liderando la voz de la comunidad se encontraba Elena, una anciana de manos curtidas y ojos que reflejaban la sabiduría de generaciones. Elena no era una líder por imposición o por voto, sino por la profunda reverencia que le profesaba cada habitante del pueblo. Sus palabras eran como raíces antiguas que anclaban a la comunidad a su tierra. Ella representaba la resistencia espiritual y comunitaria, la memoria viva de Tepoztlán. La tierra no era solo suelo para cultivar, era el hogar de sus ancestros, el templo de sus deidades, el nido donde sus hijos nacían y morían. Elena sabía que se enfrentaban a un poder inmenso, pero también sabía que la fe y la unidad podían mover montañas, o al menos, detener bulldozers. Mientras Ricardo y su equipo pulían sus tácticas en la fría comodidad de su torre, Elena organizaba reuniones bajo el centenario ahuehuete de la plaza del pueblo. Contaba historias de cómo sus antepasados habían resistido invasiones y abusos, recordándoles la fuerza intrínseca de su identidad. Nuestra tierra no se vende, decía con voz serena pero firme, porque nuestra tierra somos nosotros mismos. Su mensaje caló hondo en los corazones de los aldeanos, fortaleciendo su convicción y tejiendo una red de apoyo mutuo que Ricardo aún no podía percibir, ni valorar. Poco después, Ricardo puso en marcha su plan. Envió a sus abogados y a un equipo de negociadores expertos a Tepoztlán. Eran hombres y mujeres con trajes caros y sonrisas ensayadas, con carpetas llenas de documentos legales y folletos a todo color que mostraban idílicas villas turísticas, piscinas de ensueño y empleos bien remunerados. Intentaron intimidar a los aldeanos con promesas vacías de prosperidad y amenazas sutiles sobre las consecuencias legales de obstruir el progreso. Hablaban de expropiaciones inevitables si no cooperaban, de juicios costosos que los dejarían sin nada. Su estrategia era clara: abrumar, confundir y, finalmente, dividir para vencer. Los negociadores se instalaron en una improvisada oficina en las afueras del pueblo, llamando a reuniones individuales, ofreciendo cantidades de dinero que, para muchos, representaban una fortuna inimaginable. Algunos aldeanos, asustados y atraídos por la promesa de seguridad económica, empezaron a dudar. El brillo de los billetes y la perspectiva de dejar atrás una vida de escasez eran tentadores. Sin embargo, la voz de Elena resonaba en sus mentes: el dinero se acaba, pero nuestra tierra perdura. Lo que nos ofrecen es una jaula dorada, no libertad. La mayoría del pueblo, inspirada por la anciana, se mantuvo firme, a pesar de la presión constante y las tácticas coercitivas de los enviados de Ricardo. Cada intento de los negociadores de Ricardo chocaba con un muro invisible de unidad y tradición. Regresaban a la ciudad frustrados, sus informes a Ricardo teñidos de asombro y una pizca de irritación. Nunca antes se habían encontrado con una resistencia tan arraigada, tan inexplicablemente inquebrantable. Para Ricardo, esto no era solo un contratiempo,
era un insulto a su poder, una afrenta a su impecable historial de victorias financieras. El pequeño pueblo de Tepoztlán, con su anciana líder y sus historias ancestrales, se estaba convirtiendo en un problema mucho mayor de lo que jamás imaginó, y su paciencia comenzaba a agotarse peligrosamente. La paciencia de Ricardo se desvanecía rápidamente. La ineficacia de sus negociadores era un golpe a su impecable reputación. ¿Cómo era posible que un puñado de campesinos pudiera resistirse a su maquinaria financiera ilegal? Su imagen de hombre infalible empezaba a resquebrajarse, al menos en su propia percepción. Una tarde, la tensión en Tepoztlán alcanzó su punto álgido. Los negociadores de Ricardo habían convocado una reunión en la plaza principal, esperando que la presión constante finalmente doblegara la voluntad de los aldeanos. Traían consigo documentos preparados para la firma, con ofertas mejoradas y advertencias sobre las consecuencias de la negativa. Pero la plaza, en lugar de ser un escenario de sumisión, se convirtió en un bastión de resistencia. Cuando los hombres de Ricardo, con sus trajes impecables y sus maletines de cuero, intentaron dirigirse a la multitud, fueron recibidos no con el silencio respetuoso que esperaban, sino con un murmullo creciente que pronto se transformó en un clamor rotundo: nuestra tierra no se vende. Tepoztlán no se rinde. La unidad de los aldeanos era palpable, una fuerza colectiva que emanaba de cada rostro, de cada par de ojos fijos en los intrusos. Elena, con su presencia serena pero inquebrantable, se adelantó, sus arrugadas manos entrelazadas al frente. Su voz, aunque no elevó el tono, proyectó una autoridad que silenció a la multitud expectante y, sorprendentemente, a los propios negociadores. Hombres de la ciudad, comenzó Elena, su mirada penetrante abarcando a cada uno de ellos, han venido a ofrecernos papeles y promesas vacías por algo que para nosotros es la vida misma. Hablan de progreso, pero ¿qué progreso es el que destruye la memoria, el que arranca las raíces de un pueblo? Su voz resonó con la sabiduría de generaciones. Esta tierra no es solo suelo, son los huesos de nuestros ancestros, el agua que da vida a nuestros hijos, el aire que respiramos. Es sagrada. Aquí están nuestros cánticos, nuestras risas, nuestras lágrimas. ¿Cómo pueden ponerle un precio a eso? Nuestra tierra no se vende porque pertenece a los dioses y a los que aún no han nacido. Las palabras de Elena cayeron como piedras sobre el terreno duro, inamovibles. La multitud asintió en silencio, reforzada por la convicción de su líder. Los negociadores, acostumbrados a la intimidación y la manipulación, se encontraron desarmados ante una resistencia que no se medía en términos económicos. Sus argumentos sonaban huecos, sus amenazas vacías, frente a la profundidad de la conexión de los aldeanos con su tierra. Se miraron entre sí, incómodos, sus sonrisas forzadas desvaneciéndose. Habían sido rechazados, no con violencia, sino con una dignidad silenciosa y una unidad formidable que no esperaban. La noticia del fracaso rotundo de sus negociadores llegó a Ricardo como un jarro de agua fría, encendiendo una ira que pocas veces permitía aflorar. La humillación era insoportable. Él, Ricardo del Valle, el hombre que movía montañas con una llamada, estaba siendo desafiado por una anciana y un pueblo de campesinos. Incompetentes, gritó, golpeando la mesa de su oficina con el puño cerrado. La idea de que su plan se viera frustrado por sentimentalismos primitivos era una afrenta personal. Fue en ese momento, en la cúspide de su frustración y arrogancia, que tomó una decisión inusual: iría a Tepoztlán personalmente. «Preparen mi helicóptero», ordenó a su asistente, su voz teñida de una determinación implacable. «Voy a ir a ese lugar yo mismo. Nadie se interpone en mis negocios. Si esos ignorantes no entienden de dinero, entenderán de poder y de quién soy yo». Era una decisión sin precedentes. Ricardo rara vez se exponía a ambientes que consideraba vulgares o por debajo de su estatus. Su presencia en Tepoztlán sería un espectáculo, una demostración de fuerza que, según él, pondría fin a la farsa y aceleraría la adquisición. Su arrogancia, lejos de disminuir, se había disparado exponencialmente.
Estaba convencido de que su mera presencia y su aura de poder serían suficientes para quebrar la voluntad de cualquiera. Iba a confrontar a esos ignorantes y demostrarles quién tenía el verdadero control. No había lugar para la duda en su mente, solo para la convicción de su propia superioridad. El banquero estaba listo para descender de su pedestal dorado al barro de Tepoztlán, sin saber que ese viaje cambiaría su vida para siempre. El banquero Ricardo, envuelto en su impecable traje de lino y con una expresión de gélida determinación, llegó a Tepoztlán. La ruidosa hélice de su helicóptero apenas se había silenciado cuando pisó la tierra del pueblo, un contraste abrupto con el asfalto pulido de sus habituales pistas de aterrizaje. Su séquito de asistentes, abogados y guardias de seguridad bajó torpemente tras él, moviéndose como figuras fuera de lugar en el paisaje. El aire no sabía a ozono de ciudad, sino a tierra húmeda, a copal quemado y a la promesa de lluvia lejana, un aroma que Ricardo no reconocía y que, francamente, le resultaba un tanto intrusivo. La simplicidad del pueblo, con sus calles empedradas, sus casas de adobe adornadas con bugambilias, y el majestuoso Teposteco elevándose en el horizonte, era un shock para sus sentidos acostumbrados al brillo y la eficiencia de la metrópoli. Se sentía completamente fuera de lugar, como un pez de aguas profundas arrojado a un estanque poco profundo y cristalino. La vida aquí se movía a un ritmo diferente, uno que Ricardo no entendía ni valoraba. Sus ojos, acostumbrados a escanear gráficos financieros y contratos complejos, ahora intentaban procesar la imagen de niños jugando con canicas en la calle, mujeres tejiendo bajo la sombra de un árbol e infinitos perros holgazanes. Un murmullo de curiosidad y cautela se extendió entre los habitantes que observaban al extraño cortejo con una mezcla de recelo y una quietud casi mística. Nunca antes habían visto a un hombre tan pulcro ni con un despliegue tan llamativo de personal. Ricardo, ignorante de la sutil danza de miradas y pensamientos, avanzó con paso firme, sus zapatos de cuero italiano resonando de forma extraña contra las piedras gastadas. Su mente ya estaba calculando ángulos, debilidades, puntos de presión. Se dirigió sin rodeos a la plaza principal, donde esperaba encontrarse con la famosa Elena, la líder de la resistencia. Ella no estaba esperándolo en la oficina improvisada que su gente había montado en el centro comunitario, sino sentada serenamente en un banco de piedra bajo el ahuehuete milenario, sus ojos fijos en la imponente montaña. Cuando Ricardo se acercó, su imponente presencia proyectando una sombra sobre ella, Elena levantó la vista, una leve sonrisa adornaba sus labios. No había miedo en sus ojos, ni sumisión, solo una profunda quietud que desarmó a Ricardo antes de que pudiera pronunciar una palabra. La anciana no se inmutó ante su aura de poder, al contrario, parecía ver a través de ella, como si los trajes caros y la comitiva ruidosa fueran meras ilusiones. Bienvenido a Tepoztlán, señor del Valle, dijo Elena con una voz suave pero sorprendentemente clara, su tono exento de cualquier rastro de intimidación o respeto servil. Sabía que vendría. La tierra llama a quien busca comprenderla. Ricardo, acostumbrado a que la gente temblara en su presencia o, por lo menos, mostrara una deferencia obvia, se sintió descolocado. La serenidad de ella era un escudo impenetrable. Vine a hablar de negocios, anciana, dijo él, intentando recuperar el control, su voz tensa. Sus tierras son valiosas para nosotros. Elena inclinó la cabeza ligeramente, su mirada aún amable. Para nosotros, no son solo tierras, señor del Valle. Son la promesa, la comunidad, la fe. Habla usted de valor, y yo le hablo de propósito. ¿Cuál es el propósito de toda su riqueza si no le conecta con la vida, con sus semejantes, con lo sagrado? Ricardo la miró fijamente, con el ceño fruncido. ¿Propósito? Esa palabra era una reliquia, una abstracción que no tenía cabida en su vocabulario financiero. Había escuchado innumerables discursos sobre ganancias, inversiones, dividendos, pero nunca nadie le había hablado así, con esa convicción tranquila, sobre la importancia de la comunidad, la fe y el propósito. Eran palabras que él jamás había escuchado o considerado con seriedad.
Le resultaban ajenas, casi irritantes, pero había algo en la voz de Elena, una autoridad que iba más allá de cualquier cifra bancaria, que le impidió descartarlas de inmediato. Un inesperado y sutil cosquilleo de inquietud comenzó a gestarse en su interior. Esa mujer no era solo una líder, era una fuerza de la naturaleza, una que no podía ser comprada ni intimidada. La conversación que había planeado, llena de amenazas veladas y ofertas tentadoras, se desvanecía ante la inquebrantable calma de Elena. Se dio cuenta, con una punzada de sorpresa, de que no tenía las herramientas para negociar con ella. No con ella. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y morados, y Ricardo se encontró, por primera vez, sin palabras. La noche cayó sobre Tepoztlán, envolviendo al pueblo en un manto de estrellas que parecían más cercanas y brillantes que en la contaminada Ciudad de México. Ricardo, a pesar de la opulencia de su suite en la posada más exclusiva del lugar, se sentía extrañamente inquieto. La cama era cómoda, las sábanas de seda fría bajo sus dedos, el silencio solo interrumpido por el suave murmullo de la brisa a través de los árboles, tan distinto del incesante rumor urbano al que estaba acostumbrado. Sin embargo, la paz aparente del entorno no lograba calmar la agitación que Elena había sembrado en su interior. Sus palabras resonaban en su mente: propósito, fe, comunidad. Conceptos que había desterrado de su vida, considerándolos debilidades, distracciones del verdadero motor del mundo, el dinero. Ricardo se levantó y se acercó al balcón, contemplando la silueta imponente del teposteco bajo la luz plateada de la luna. Las palabras de la anciana no eran amenazas ni quejas, sino una especie de verdad elemental que perforaba su armadura de cinismo. ¿Qué era lo que ella veía que él no? ¿Qué significado poseía esa tierra para ellos que iba más allá de su valor monetario? La tranquilidad del pueblo, la cohesión de su gente, todo ello se presentaba como un enigma indescifrable para un hombre que había construido su imperio sobre la fragmentación y la individualidad. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo no pensaba en cifras, en negociaciones, en estrategias. Pensaba en palabras, en silencio y en la mirada serena de una anciana. El sueño no tardó en llegar, pero no fue el descanso reparador que anhelaba. Se sumergió en un torbellino de imágenes vívidas y perturbadoras. Se vio a sí mismo solo, en medio de un vasto desierto infinito y desolador. El sol, implacable, quemaba su piel, mientras el viento arrastraba arenas que se colaban por cada rendija de su ropa. Desesperado, intentó sacar su cartera, abrir sus maletines, buscar refugio en su tarjeta de crédito platino, pero todo lo que tocaba se convertía en arena fina que se escurría entre sus dedos. Su lujoso reloj Rolex se deshizo en polvo, sus billetes de $100 se transformaron en un puñado de tierra estéril, la pantalla de su teléfono de última generación se llenó de grietas que revelaban arena debajo. Intentó gritar, pero su voz era ronca y apenas audible, ahogada por la sequedad y el temor. Desesperado, clamaba por ayuda, por agua, por cualquier señal de vida. Pero solo había viento y arena, y un silencio que aumentaba su angustia. La soledad se cernía sobre él como un sudario. Se arrodilló, hundiendo sus manos en la arena caliente, sin encontrar nada más que vacío. Su riqueza, su poder, todo lo que le había definido, se había esfumado, dejando solo una sensación abrumadoramente terrible de impotencia y desolación. Era un hombre sin nada, perdido en un mundo que no reconocía, despojado de todas sus posesiones y su falsa seguridad. El miedo se apoderó de él, un miedo visceral que nunca antes había experimentado. Al despertar, un sudor frío empapaba su frente. La imagen del desierto y la arena se grabó en su mente con una intensidad escalofriante. La opulencia de la suite no lo consolaba, las sábanas de seda ahora se sentían ásperas, el silencio de la noche, opresivo. El sueño había sido tan real, tan tangible, que el eco de su propio grito aún resonaba en sus oídos. Una inquietud inusual, premonitoria, se apoderó de él, perforando su coraza de racionalidad y control.
Era una sensación que iba más allá del cansancio o el estrés, era un presagio, un aviso, una semilla de duda plantada en el corazón de su autoconfianza. El orgullo que lo había impulsado toda su vida se sentía ahora como un peso, una carga que lo arrastraba hacia un abismo de incertidumbre. La noche, lejos de traerle descanso, le había entregado una visión perturbadora que resonaría en su alma. Al despertar, un sudor frío empapaba su frente. La imagen del desierto y la arena se grabó en su mente con una intensidad escalofriante. La opulencia de la suite no lo consolaba, las sábanas de seda ahora se sentían ásperas, el silencio de la noche, opresivo. El sueño había sido tan real, tan tangible, que el eco de su propio grito aún resonaba en sus oídos. Una inquietud inusual, premonitoria, se apoderó de él, perforando su coraza de racionalidad y control. Era una sensación que iba más allá del cansancio o el estrés, era un presagio, un aviso, una semilla de duda plantada en el corazón de su autoconfianza. El orgullo que lo había impulsado toda su vida se sentía ahora como un peso, una carga que lo arrastraba hacia un abismo de incertidumbre. La noche, lejos de traerle descanso, le había entregado una visión perturbadora que resonaría en su alma. A la mañana siguiente, Ricardo se sentía diferente. La habitual prisa por volver a la vorágine de sus negocios en la ciudad había desaparecido, reemplazada por una extraña mezcla de desasosiego y una curiosidad incipiente. Su equipo de asistentes, acostumbrado a sus decisiones instantáneas y su ritmo frenético, esperaba sus órdenes para preparar el regreso. Sin embargo, Ricardo, con una lentitud que los descolocó, los miró y anunció: «Nos quedaremos unos días más». Sus palabras sorprendieron a todos, especialmente a su asistente principal, quien intentó indagar sobre el cambio de planes. «Señor, ¿hay algún problema? ¿Necesita algo más para la negociación?» Ricardo, con un gesto de la mano, desestimó la pregunta. «Razones estratégicas. Necesito evaluar el terreno, comprender mejor la dinámica local antes de cualquier movimiento decisivo», mintió con una convicción que incluso a él mismo le pareció convincente. La verdad era que no tenía una estrategia clara, solo una necesidad imperiosa de permanecer, de entender aquello que su sueño le había arrebatado y que la serenidad de Elena le había prometido. Era una curiosidad recién nacida, un leve latido en su corazón que no podía ignorar. Con su séquito ligeramente desconcertado y manteniendo una distancia prudente, Ricardo comenzó una observación silenciosa de la vida diaria de los aldeanos. Abandonó la suite de lujo y pasó gran parte de su tiempo en la plaza, en el mercado, en las veredas polvorientas, observando sin participar. Era un espectador en su propia misión, un observador silencioso de un mundo que le era ajeno. Vio a las mujeres preparando tortillas en comales de barro, sus manos ágiles y expertas, moviéndose con una cadencia ancestral. Escuchó sus risas y sus conversaciones animadas mientras compartían la comida, sus ojos brillando con una alegría que a Ricardo le resultaba incomprensible dadas sus evidentes carencias materiales. Observó a los hombres labrando la tierra con herramientas rudimentarias, sus espaldas encorvadas bajo el sol, pero sus rostros no mostraban descontento, sino una profunda conexión con el ciclo de la vida, con la promesa de la cosecha. Había una dignidad en su trabajo, una resiliencia inquebrantable que Ricardo nunca había visto en las oficinas acristaladas de Wall Street o en el frenético mercado de valores. No había ansiedad por el que pasará mañana, sino una aceptación tranquila del presente y una fe en la providencia. El banquero, acostumbrado a las interacciones transaccionales, quedó fascinado por la forma en que los aldeanos se apoyaban mutuamente. Vio a vecinos compartiendo migas raciones de comida, ayudándose en las tareas del campo sin esperar nada a cambio, cuidando de los niños de los demás como si fueran propios. No había contratos, no había intereses compuestos, solo un tejido social intrincado basado en la confianza y la solidaridad. Si alguien enfermaba, todo el pueblo se volcaba en su cuidado. Si una familia necesitaba ayuda, las manos de todos se unían sin preguntas. Era una economía de la empatía, un capital social que él, con toda su riqueza,
no poseía. Estos detalles, pequeños en su individualidad pero masivos en su acumulación, comenzaron a erosionar la visión cínica que Ricardo tenía de la humanidad. Siempre había operado bajo la premisa de que el hombre era un lobo para el hombre, que la competencia era la única ley de la vida y que la vulnerabilidad era una debilidad a explotar. Sin embargo, aquí, en Tepoztlán, veía una vulnerabilidad compartida que generaba fuerza, no debilidad. La escasez no los dividía, los unía. La alegría no era el resultado de la acumulación, sino de la conexión. El cinismo de Ricardo, tan arraigado como las montañas que rodeaban el pueblo, comenzó a resquebrajarse. Las palabras de Elena sobre el propósito empezaban a cobrar un nuevo matiz. Lo que para él había sido un negocio lucrativo, una parcela de tierra con un precio, para ellos era el corazón latente de su existencia. No era solo un lugar físico, era un espacio de memoria, de espíritu, de comunidad. Él había venido a conquistarlos con ofertas, con amenazas, pero ellos lo conquistaban a él con su simple, pero profunda, forma de vida. La semilla de la duda, plantada por su sueño, comenzaba a germinar, alimentada por estas observaciones silenciosas. El mundo de Ricardo, antes tan nítido y definido por el dinero, comenzaba a volverse borroso, y un nuevo paisaje, uno de valores intangibles, empezaba a dibujarse en el horizonte de su alma. La visión de los aldeanos riendo y compartiendo, a pesar de las adversidades, le provocaba una extraña punzada en el pecho, un sentimiento que no lograba identificar. Era una mezcla de envidia y un anhelo desconocido. La visión de los aldeanos riendo y compartiendo, a pesar de las adversidades, le provocaba una extraña punzada en el pecho, un sentimiento que no lograba identificar. Era una mezcla de envidia y un anhelo desconocido. Mientras Ricardo, aún inmerso en esta inesperada observación, empezaba a cuestionar sus propios fundamentos, una sombra de preocupación se cernió sobre Tepoztlán. La noticia se extendió por el pueblo con la rapidez de un fuego fatuo. Elena, la anciana sabia, la columna vertebral de la comunidad, había enfermado gravemente. Su robusto cuerpo, acostumbrado a los rigores de la vida rural, cedía ahora ante una fiebre implacable que la postraba en la cama. Ricardo presenció de primera mano la reacción del pueblo. No fue un llanto desesperado, sino una ola de solidaridad palpable. Las mujeres se turnaban para cuidarla, preparándole caldos y remedios ancestrales. Los hombres, con rostros compungidos, visitaban su lecho, ofreciendo palabras de ánimo y respeto. La casa de Elena, antes un punto de encuentro para consejos y relatos, se convirtió en el epicentro de una preocupación colectiva. La viña, que siempre había sido atendida por Elena, ahora era cuidada por decenas de manos. Ricardo no pudo evitar sentirse extrañamente afectado. Ver el amor y la reverencia que cada habitante sentía por Elena, trascendiendo generaciones y lazos de sangre, era algo que no había experimentado en su mundo de transacciones frías y relaciones utilitarias. En su vida, las personas eran peones, no pilares emocionales. La idea de que la enfermedad de una sola persona pudiera afectar tan profundamente a toda una comunidad era ajena a su comprensión y al mismo tiempo, extrañamente conmovedora. Sintió un nudo en el estómago, una emoción que no supo nombrar, pero que le resultaba incómoda y fascinante a partes iguales. La imagen de la anciana, tan llena de vida y sabiduría apenas unos días antes, ahora débil y vulnerable, le generaba una sensación de impotencia que no conocía. Impulsado por un impulso que ni él mismo entendía del todo, un acto que parecía una extraña mezcla de deber, culpa y una incipiente empatía, Ricardo decidió actuar. Era un hombre de recursos, de soluciones. Si el dinero no podía comprar la tierra, quizá pudiera comprar la salud. Sacó su teléfono satelital, algo que rara vez usaba fuera de su burbuja, y realizó una serie de llamadas. Contactó a los mejores médicos privados de la Ciudad de México, especialistas renombrados, aquellos que solo los más privilegiados podían pagar. Organizó un helicóptero medicalizado, exigiendo la máxima urgencia y discreción.
En cuestión de horas, el equipo médico de élite, ataviado con batas estériles y equipos de diagnóstico de última generación, aterrizó en Tepoztlán. Se abrió paso entre los aldeanos curiosos y preocupados, entrando en la modesta casa de Elena. Ricardo los observó, sintiendo un leve atisbo de orgullo por su capacidad para movilizar tal despliegue. Seguramente, estos expertos, con su tecnología avanzada y sus conocimientos científicos, podrían revertir el curso de la enfermedad. Él, el banquero implacable, el hombre de las soluciones, estaba haciendo algo bueno, o al menos, algo eficaz. Sin embargo, tras horas de exámenes, análisis y consultas susurradas, los médicos emergieron con rostros graves. Señor del Valle, comenzó el jefe del equipo, un eminente internista, hemos hecho todo lo posible, pero la señora Elena padece una condición muy avanzada. Su cuerpo está demasiado débil. No hay nada más que podamos hacer. Solo podemos hacerla sentir cómoda y esperar. Las palabras le golpearon con la fuerza de un puñetazo. No había nada más que hacer. Su dinero, su influencia, sus conexiones, todo lo que siempre le había garantizado una solución, ahora era inútil. Ricardo, por primera vez en su vida adulta, sintió una frustración abrumadora, una impotencia que le quemaba por dentro. Sus médicos, los que siempre resolvían cualquier problema, se encogían de hombros, resignados. ¿Cómo era posible? Para cualquier problema, siempre había habido una solución monetaria o de poder. Pero aquí, frente a la fragilidad de la vida, su vasto imperio no significaba nada. Esta impotencia lo frustraba y, por primera vez, lo hacía sentir inútil. Una voz interior, un eco de su sueño desértico, le susurró que había fuerzas y realidades que escapaban a su control, a su comprensión y a su chequera. La vida y la muerte, en el humilde lecho de Elena, se presentaban como los grandes niveladores, indiferentes a la riqueza o al estatus. Ricardo, por primera vez en su vida adulta, sintió una frustración abrumadora, una impotencia que le quemaba por dentro. Sus médicos, los que siempre resolvían cualquier problema, se encogían de hombros, resignados. ¿Cómo era posible? Para cualquier problema, siempre había habido una solución monetaria o de poder. Pero aquí, frente a la fragilidad de la vida, su vasto imperio no significaba nada. Esta impotencia lo frustraba y, por primera vez, lo hacía sentir inútil. Una voz interior, un eco de su sueño desértico, le susurró que había fuerzas y realidades que escapaban a su control, a su comprensión y a su chequera. La vida y la muerte, en el humilde lecho de Elena, se presentaban como los grandes niveladores, indiferentes a la riqueza o al estatus. Mientras los médicos privados, con sus equipos sofisticados e inútiles, se retiraban, el pueblo no cedía a la desesperación. Ricardo observaba, a una distancia prudente, como los aldeanos, con una fe inquebrantable que él no podía comprender, se reunían alrededor de la casa de Elena. No hubo lamentos ruidosos, sino una quietud reverente, cargada de una profunda tristeza y, al mismo tiempo, de una esperanza inquebrantable. Se arrodillaron en la tierra, no en un templo o una iglesia formal, sino en el patio de la anciana, bajo el cielo estrellado. Sus voces se alzaron en una oración colectiva, un murmullo suave y rítmico que se elevaba hacia la oscuridad de la noche, pidiendo por la salud de Elena. Ricardo, oculto entre las sombras de un árbol cercano, observaba la escena con una mezcla de fascinación y extrañeza. No entendía la religión en los términos que la veía, como un acto de súplica sincera, un bálsamo para el alma. Para él, la fe había sido siempre una herramienta para controlar a las masas, una reliquia de tiempos pasados, irrelevante en el mundo moderno de las finanzas y la ciencia. Los aldeanos no rezaban con teatralidad, sino con una convicción que emanaba de lo más profundo de su ser. Sus rostros, iluminados por la tenue luz de unas velas y el resplandor de la luna, reflejaban una paz que trascendía la agonía del momento. Esa fe, sencilla y poderosa, era la fuente de su esperanza y consuelo, un ancla en medio de la tormenta.
No ofrecían sacrificios económicos, sino una entrega total, una confianza ciega en algo que a él le resultaba invisible e intangible. Cada palabra de sus oraciones parecía tejerse en el aire, creando un manto invisible de fuerza alrededor de la casa de Elena. Ricardo sintió un escalofrío que no era de frío, sino de asombro. ¿Podría ser que hubiera algo más allá de lo que sus ojos podían ver y sus cifras podían cuantificar? La fe de los aldeanos, tan auténtica y arraigada, le resultaba intimidante y, al mismo tiempo, extrañamente atractiva. Nunca antes había presenciado tal unidad en la adversidad, tal entrega a una fuerza superior. Sus mundos eran radicalmente opuestos, el suyo, basado en el control y la manipulación, el de ellos, en la rendición y la confianza. Fue en ese momento de observación, bajo el cielo inmenso de Tepoztlán, que Ricardo comenzó a dudar. El brillo de sus logros financieros, tan rutilante en la ciudad, se desvanecía bajo la luz cruda de la realidad de ese pueblo. Su vida, construida sobre el dinero, el poder y la superficialidad, le pareció repentinamente vacía, como el desierto de su sueño. ¿De qué servía amasar fortuna si al final uno se encontraba solo, impotente ante lo inevitable? ¿Qué valor tenían los imperios si no podían comprar la salud, la paz o la verdadera conexión humana? Se preguntó si había algo más allá del dinero y el poder, algo que estos aldeanos poseían en abundancia y que a él le faltaba desesperadamente. La imagen de Elena, la anciana que con serenidad lo había confrontado con la palabra propósito, volvió a su mente. ¿Era este su propósito? ¿Acaso había pasado toda su vida persiguiendo fantasmas, olvidando lo esencial? La ostentación de su riqueza, los lujos que lo rodeaban, ahora le parecían insignificantes frente a la profunda humanidad que emanaba de la comunidad. La duda se instaló en su corazón, no como una debilidad, sino como una grieta en su armadura, un espacio por donde, por primera vez, la luz podía filtrarse. Se cuestionó sus propias prioridades, la frialdad con la que había desestimado a las personas, la superficialidad de sus relaciones. Una profunda sensación de soledad, más allá de la soledad física, lo embargó. Era la soledad de un alma que había vivido desconectada, aislada de la verdadera esencia de la vida. La experiencia de la impotencia frente a la enfermedad de Elena, combinada con la visión de la fe inquebrantable de la comunidad, estaba obrando una transformación silenciosa e interna en Ricardo. Por primera vez, el banquero de hierro sentía el peso de su propia alma y se preguntaba si había llegado el momento de buscar un camino diferente. Mientras Ricardo, aún absorto en la profunda introspección que le provocaba la fe inquebrantable de los aldeanos, observaba los rostros iluminados por la luz de las velas y la luna, algo extraordinario comenzó a suceder. Una luminosidad sutil, casi imperceptible al principio, empezó a emanar del centro del círculo de oración. No era una luz cegadora, sino una suave iridiscencia, como la aurora boreal, que crecía lentamente, envolviendo a los aldeanos con una calidez palpable. Ricardo, con sus ojos acostumbrados a la realidad más mundana, parpadeó, temiendo que su cansancio le jugara una mala pasada. Pero la luz persistía, y de su epicentro, una figura comenzó a materializarse suavemente, sin estridencias, sin ruidos, simplemente apareciendo en medio de ellos. Era una figura de una serenidad indescriptible, vestida con ropajes sencillos que brillaban con una luz propia. Sus rasgos eran amables, sus ojos, de una profundidad infinita, parecían contener la sabiduría de todas las eras. Una paz inmensa y un amor inconmensurable irradiaban de su presencia, envolviendo el aire de Tepoztlán con una quietud que trascendía cualquier comprensión terrenal. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral, un temblor que no era de miedo, sino de una reverencia que jamás había experimentado. Su mente racional, su lógica férrea, luchaban por encontrar una explicación, por encajar esta visión en su entendimiento del mundo. Pero no había explicación alguna. Los aldeanos, que habían mantenido sus ojos cerrados en profunda oración, comenzaron a abrirlos, uno por uno. Sus murmullos cesaron abruptamente, reemplazados por exclamaciones de asombro y devoción.
Sin mediar palabra, con una unidad sorprendente y una fe que Ricardo solo podía empezar a vislumbrar, se arrodillaron. No hubo miedo en sus gestos, sino una adoración pura y sincera. Algunos lloraban en silencio, otros alzaron sus manos hacia la figura luminosa, sus rostros transfigurados por una alegría que rozaba lo místico. El nombre de Jesús, susurrado en voz baja, se propagó entre ellos, como una brisa sagrada que confirmaba la identidad de la aparición. Ricardo, inicialmente escéptico, intentó negarlo, racionalizarlo. Es una alucinación, se dijo a sí mismo, el cansancio, el estrés, la sugestión. Pero no podía. La figura era demasiado real, demasiado vívida, demasiado presente. El aire vibraba con su energía, el ambiente se había transformado. La paz que irradiaba era tan poderosa que incluso él, el banquero de hierro, sintió como una barrera en su corazón se resquebrajaba. Sus ojos, que siempre buscaban defectos, ahora estaban fijos en la figura, incapaces de apartarse. Era la tangibilidad de lo imposible, la irrupción de lo divino en lo terrenal. Nunca en su vida había creído en milagros, en presencias divinas, en nada que no pudiera ser medido, pesado o calculado. Pero lo que tenía ante sus ojos desafiaba toda su comprensión del universo. Los aldeanos no parecían sorprendidos en el sentido de la incredulidad, sino más bien en el de la confirmación de una verdad que siempre habían sabido, que siempre habían sentido. Para ellos, era el cumplimiento de una promesa, la manifestación de su fe. Para Ricardo, era un terremoto en los cimientos de su existencia. La voz interior de la duda que había comenzado a susurrar en su mente ahora gritaba con fuerza. Todo lo que creía saber, todo lo que le había dado seguridad, comenzó a tambalearse. El poder, el dinero, el control, todo parecía insignificante ante esa presencia que emitía una autoridad que trascendía cualquier imperio terrenal. Se sintió pequeño, diminuto, desprovisto de todo su esplendor y arrogancia. La figura luminosa, con su mirada de amor y comprensión, parecía penetrar más allá de su fachada, directamente a la esencia de su alma, exponiendo sus vacíos, sus miedos más profundos. El primer impacto fue devastador para su lógica, pero extrañamente liberador para su espíritu. La negación era imposible. Estaba presenciando un milagro, una teofanía, un encuentro con lo sagrado que el mundo moderno había desterrado. Los ritos, las oraciones, las creencias que había despreciado como supersticiones de gente ignorante, ahora se revelaban como puertas a una realidad que él, en su soberbia, había ignorado por completo. La presencia de Jesús en Tepoztlán no era solo un evento para los aldeanos, era una confrontación directa para Ricardo con todo lo que había rechazado y subestimado. La figura luminosa de Jesús, con una gracia y serenidad que trascendían cualquier descripción terrenal, se movió con deliberación hacia donde Elena yacía postrada. El murmullo de asombro y devoción de los aldeanos se intensificó, pero Ricardo, aún en las sombras, apenas lo notó. Su mirada estaba fija en cada movimiento de la aparición, su mente luchaba desesperadamente por asimilar lo incomprensible. Jesús se inclinó suavemente, y con una mano que irradiaba una luz cálida y reconfortante, tocó la frente de Elena. No hubo ruidos dramáticos, ni destellos cegadores, solo un contacto suave y lleno de amor. Fue un gesto tierno, íntimo, que pareció transferir una energía vital directamente al cuerpo de la anciana. En un instante, la opacidad que había cubierto los ojos de Elena se disipó. Sus párpados se abrieron de golpe, revelando una mirada clara, llena de una gratitud profunda y una alegría inmensa. La fiebre había desaparecido, la debilidad se había esfumado. Se incorporó lentamente, sentándose en su lecho, como si nunca hubiera padecido la enfermedad. Su rostro, antes pálido y demacrado, recuperó el color, y una sonrisa genuina, llena de asombro y devoción, se dibujó en sus labios. Miró a Jesús con una reverencia que traspasaba el alma, inclinando su cabeza en señal de agradecimiento, mientras las lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. Los
Aldeanos estallaron en exclamaciones de alabanza y júbilo, muchos cayendo de rodillas, otros alzando sus manos en un acto de devoción pura. La curación era instantánea, innegable, un milagro ante los ojos de todos. Ricardo, presenciando la escena, se sintió como si un rayo lo hubiera partido por la mitad. Su mente racional, entrenada para el escepticismo y el análisis frío, se paralizó. Cada fibra de su ser gritaba incredulidad, pero sus ojos, testigos directos, no podían negar la verdad de lo que había visto. La curación de Elena no era una coincidencia, no era una ilusión. Era un hecho irrefutable. Los médicos, con toda su ciencia y tecnología, habían declarado a la anciana sin esperanza, y ahora, ante el simple toque de una figura que desafiaba toda lógica, ella estaba perfectamente sana. La magnitud de lo sucedido era tan abrumadora que le costaba respirar. Un torbellino de emociones contradictorias lo asaltó. Miedo, porque el mundo que conocía se desmoronaba ante sus ojos. Asombro, porque había presenciado algo más allá de la comprensión humana. Humillación, porque su poder y su riqueza se habían revelado patéticamente insuficientes ante una fuerza tan superior. Una punzada de envidia también lo atravesó, al ver la fe inquebrantable de los aldeanos, que había sido recompensada de una manera tan sublime. Todo lo que él había valorado, todo lo que le había dado seguridad, ahora se sentía trivial, insignificante. Era como si un velo se hubiera rasgado, revelando una realidad que siempre había estado ahí, pero que él, en su arrogancia, se había negado a ver. Su mente luchaba desesperadamente por procesar lo que había visto. ¿Cómo era posible? Sus ingenieros calculaban cada variable, sus abogados redactaban contratos herméticos, sus analistas predecían mercados con precisión quirúrgica. Pero esto estaba completamente fuera de cualquier fórmula, de cualquier gráfico, de cualquier previsión. El milagro era innegable, tan real como el suelo bajo sus pies, tan palpable como el aire que respiraba. La presencia de Jesús, la curación de Elena, todo era una demostración de un poder que superaba con creces sus entendidos del poder financiero o político. Se sintió expuesto, desnudo, ante una verdad que lo desarmaba por completo. La visión de Elena sonriendo, de pie con una fuerza renovada, fue la confirmación final. El mundo de Ricardo, antes tan estructurado y predecible, se había hecho añicos en cuestión de segundos. Su escepticismo, su cinismo, su implacable lógica, todo se había derrumbado ante la manifestación de lo divino. Ya no podía esconderse detrás de sus razonamientos científicos o sus dogmas materialistas. Lo que había presenciado exigía una reevaluación total de su existencia, de sus creencias, de su propósito. Había llegado a Tepoztlán para imponer su voluntad, para demostrar su poder, y en su lugar, se había encontrado con una fuerza que le mostraba la fragilidad de sus propias convicciones y la verdadera naturaleza del poder real. Un miedo reverencial se apoderó de él, mezclado con una incipiente esperanza, una sensación de que, quizás, había algo más grande y más verdadero en el universo de lo que jamás se había atrevido a imaginar. El murmullo de asombro y el júbilo por la curación de Elena aún resonaban en la noche estrellada de Tepoztlán cuando la figura luminosa de Jesús se volvió, con una lentitud deliberada, y fijó su mirada en Ricardo. Era una mirada que lo traspasó, no con juicio ni reproche, sino con una profunda comprensión, como si leyera cada pensamiento, cada avaricia, cada miedo oculto en el corazón del banquero. Ricardo sintió que su alma quedaba expuesta, desnuda ante esa luz. Toda su arrogancia. Cada una de sus defensas cuidadosamente construidas a lo largo de décadas, se desvanecieron bajo esa mirada penetrante. No había donde esconderse. Jesús, con una voz que era como el eco de un manantial, suave pero inmensamente poderosa, que parecía resonar no solo en sus oídos sino en cada célula de su cuerpo, comenzó a hablarle directamente a Ricardo. Tu búsqueda de poder, Ricardo, te ha cegado. Has confundido el valor con el precio, la riqueza con la verdadera abundancia. Has amasado fortunas, pero ¿a qué costo? A costa de la compasión, del amor al prójimo, de la conexión con la tierra y con tu propio espíritu.
Las palabras de Jesús no eran una reprimenda, sino una verdad liberadora que golpeaba a Ricardo en lo más profundo de su ser. Sentía el peso de cada una de sus decisiones pasadas, cada desprecio a los humildes, cada manipulación financiera que había justificado bajo el manto del progreso o la eficiencia. Jesús continuó, su voz impregnada de una sabiduría milenaria. La vida no se mide en la cantidad de oro que acumulas, sino en la calidad de las relaciones que cultivas, en el servicio que ofreces a los demás, en el amor que compartes. Has construido tu imperio sobre cimientos de arena, Ricardo, y ahora estás presenciando cómo se desmorona ante lo verdaderamente eterno. Habló sobre el verdadero valor de la vida, no como una ecuación de oferta y demanda, sino como un don sagrado que debe ser honrado y cuidado. Explicó cómo el amor al prójimo no era una debilidad, sino la mayor fortaleza, un hilo invisible que conecta a toda la humanidad. Recordó la importancia de la compasión, la capacidad de sentir el sufrimiento ajeno como propio, un atributo que Ricardo había suprimido en su ascenso al poder. Le hizo ver cómo su incesante búsqueda de poder y control lo había alejado de su verdadero propósito, de la esencia de su propia humanidad. Has pasado tu vida persiguiendo sombras, Ricardo, mientras la luz de la verdad siempre estuvo a tu alcance, en la sencillez de los corazones humildes, en la belleza de la creación. Las palabras de Jesús eran como un bálsamo que, al mismo tiempo, quemaba las heridas abiertas en su alma. Ricardo sintió cómo su arrogancia se desmoronaba, capa tras capa, revelando un vacío interior que nunca antes se había atrevido a reconocer. Los logros que alguna vez lo llenaron de orgullo ahora le parecían insignificantes, huecos, desprovistos de verdadero significado. La imagen del desierto de su sueño premonitorio regresó con fuerza, una representación simbólica de su propia vida, despojada de todo lo esencial. Se sentía expuesto, avergonzado, no por la mirada de los aldeanos, que lo observaban con una mezcla de curiosidad y piedad, sino por la mirada de Jesús, que era un espejo de su propia conciencia. Una profunda vergüenza lo invadió, una que no había sentido desde su infancia. Las lágrimas, que había aprendido a reprimir hacía décadas, comenzaron a brotar, calientes y saladas, surcando su rostro curtido. La coraza de hierro que había construido alrededor de su corazón se rompía en 1000 pedazos, liberando una avalancha de emociones reprimidas. El dolor de una vida malgastada, de oportunidades éticas perdidas, de seres humanos tratados como meros instrumentos, lo asaltó con una fuerza abrumadora. La confrontación interna era brutal. Su mente lógica luchaba por aferrarse a los restos de su visión del mundo, pero su espíritu, que había sido despertado por la presencia divina, ya no podía negar la verdad. Se dio cuenta de que había vivido una mentira, persiguiendo un espejismo de felicidad y plenitud que nunca podría ser satisfecho con cosas materiales. La voz de Jesús no lo condenaba, lo invitaba a ver, a sentir, a cambiar. Y en esa invitación, Ricardo sintió, por primera vez, una verdadera esperanza. El murmullo de asombro y el júbilo por la curación de Elena aún resonaban en la noche estrellada de Tepoztlán cuando la figura luminosa de Jesús se volvió, con una lentitud deliberada, y fijó su mirada en Ricardo. Era una mirada que lo traspasó, no con juicio ni reproche, sino con una profunda comprensión, como si leyera cada pensamiento, cada avaricia, cada miedo oculto en el corazón del banquero. Ricardo sintió que su alma quedaba expuesta, desnuda ante esa luz. Toda su arrogancia, cada una de sus defensas cuidadosamente construidas a lo largo de décadas, se desvanecieron bajo esa mirada penetrante. No había donde esconderse. Jesús, con una voz que era como el eco de un manantial, suave pero inmensamente poderosa, que parecía resonar no solo en sus oídos sino en cada célula de su cuerpo, comenzó a hablarle directamente a Ricardo. Tu búsqueda de poder, Ricardo, te ha cegado. Has confundido el valor con el precio, la riqueza con la verdadera abundancia. Has amasado fortunas, pero ¿a qué costo? A costa de la compasión, del amor al prójimo, de la conexión con la tierra y con tu propio espíritu. Las palabras de Jesús no eran una reprimenda, sino una verdad liberadora que golpeaba a Ricardo en lo más profundo de su ser.
Sentía el peso de cada una de sus decisiones pasadas, cada desprecio a los humildes, cada manipulación financiera que había justificado bajo el manto del progreso o la eficiencia. Jesús continuó, su voz impregnada de una sabiduría milenaria. La vida no se mide en la cantidad de oro que acumulas, sino en la calidad de las relaciones que cultivas, en el servicio que ofreces a los demás, en el amor que compartes. Has construido tu imperio sobre cimientos de arena, Ricardo, y ahora estás presenciando cómo se desmorona ante lo verdaderamente eterno. Habló sobre el verdadero valor de la vida, no como una ecuación de oferta y demanda, sino como un don sagrado que debe ser honrado y cuidado. Explicó cómo el amor al prójimo no era una debilidad, sino la mayor fortaleza, un hilo invisible que conecta a toda la humanidad. Recordó la importancia de la compasión, la capacidad de sentir el sufrimiento ajeno como propio, un atributo que Ricardo había suprimido en su ascenso al poder. Le hizo ver cómo su incesante búsqueda de poder y control lo había alejado de su verdadero propósito, de la esencia de su propia humanidad. Has pasado tu vida persiguiendo sombras, Ricardo, mientras la luz de la verdad siempre estuvo a tu alcance, en la sencillez de los corazones humildes, en la belleza de la creación. Las palabras de Jesús eran como un bálsamo que, al mismo tiempo, quemaba las heridas abiertas en su alma. Ricardo sintió cómo su arrogancia se desmoronaba, capa tras capa, revelando un vacío interior que nunca antes se había atrevido a reconocer. Los logros que alguna vez lo llenaron de orgullo ahora le parecían insignificantes, huecos, desprovistos de verdadero significado. La imagen del desierto de su sueño premonitorio regresó con fuerza, una representación simbólica de su propia vida, despojada de todo lo esencial. Se sentía expuesto, avergonzado, no por la mirada de los aldeanos, que lo observaban con una mezcla de curiosidad y piedad, sino por la mirada de Jesús, que era un espejo de su propia conciencia. Una profunda vergüenza lo invadió, una que no había sentido desde su infancia. Las lágrimas, que había aprendido a reprimir hacía décadas, comenzaron a brotar, calientes y saladas, surcando su rostro curtido. La coraza de hierro que había construido alrededor de su corazón se rompía en 1000 pedazos, liberando una avalancha de emociones reprimidas. El dolor de una vida malgastada, de oportunidades éticas perdidas, de seres humanos tratados como meros instrumentos, lo asaltó con una fuerza abrumadora. La confrontación interna era brutal. Su mente lógica luchaba por aferrarse a los restos de su visión del mundo, pero su espíritu, que había sido despertado por la presencia divina, ya no podía negar la verdad. Se dio cuenta de que había vivido una mentira, persiguiendo un espejismo de felicidad y plenitud que nunca podría ser satisfecho con cosas materiales. La voz de Jesús no lo condenaba, lo invitaba a ver, a sentir, a cambiar. Y en esa invitación, Ricardo sintió, por primera vez, una verdadera esperanza. Abrumado por la verdad que le era revelada, Ricardo cayó de rodillas sobre la tierra húmeda, el peso de su pasado aplastándolo. Las lágrimas fluyeron sin control, un torrente que arrastraba años de arrogancia, desprecio y cálculo. No era un llanto de debilidad, sino de una liberación profunda, de un corazón que se quebraba para reconstruirse. Su voz, rota por el sollozo, apenas pudo formar las palabras, perdóname, perdóname por mi ceguera, por mi orgullo, por el daño que he causado. Era la primera vez en muchos años que pedía perdón, no por una estrategia o un trato, sino desde lo más profundo de su ser. Jesús, con una compasión infinita, se acercó a Ricardo. Su figura luminosa se inclinó, y con una mano extendida que parecía emanar una luz sanadora, tocó el hombro del banquero arrepentido. El perdón está siempre disponible para aquellos que lo buscan con un corazón sincero, Ricardo, dijo Jesús, su voz llenando el aire con una melodía de gracia inmerecida. Levántate y acepta esta nueva oportunidad. El camino de la redención está abierto. Hoy te ofrezco no solo mi perdón, sino también un nuevo propósito, una vida de verdadero servicio y amor, una vida donde tu corazón encuentre la paz que tu riqueza nunca pudo comprar.
La mano de Jesús no solo lo ayudó a levantarse físicamente, sino que también elevó su espíritu, ofreciéndole una senda para reconstruir su existencia sobre cimientos de compasión y propósito, un camino que jamás había imaginado posible. Jesús, con una compasión infinita, se acercó a Ricardo. Su figura luminosa se inclinó, y con una mano extendida que parecía emanar una luz sanadora, tocó el hombro del banquero arrepentido. El perdón está siempre disponible para aquellos que lo buscan con un corazón sincero, Ricardo, dijo Jesús, su voz llenando el aire con una melodía de gracia inmerecida. Levántate y acepta esta nueva oportunidad. El camino de la redención está abierto. Hoy te ofrezco no solo mi perdón, sino también un nuevo propósito, una vida de verdadero servicio y amor, una vida donde tu corazón encuentre la paz que tu riqueza nunca pudo comprar. La mano de Jesús no solo lo ayudó a levantarse físicamente, sino que también elevó su espíritu, ofreciéndole una senda para reconstruir su existencia sobre cimientos de compasión y propósito, un camino que jamás había imaginado posible. Ricardo se puso de pie, su cuerpo aún tembloroso, pero su mirada, que hasta hacía poco era gélida y calculadora, ahora estaba llena de una emoción que nunca había permitido mostrar. Sus ojos, antes opacos por la avaricia, brillaban con lágrimas de gratitud y una fe recién nacida. Miró a Jesús, y en ese instante, en ese intercambio silencioso, el banquero de hierro fue liberado de las cadenas invisibles que él mismo había forjado. Los aldeanos, testigos silenciosos de la profunda transformación, observaban con reverencia. El aire en Tepoztlán vibraba con una energía distinta, una mezcla de asombro y una paz que se había extendido por todo el lugar. La misión de Jesús, en ese momento, estaba cumplida. Volvió su mirada hacia los aldeanos, que lo seguían con devoción inquebrantable. Con una sonrisa de inmensa ternura, extendió sus brazos, abarcando a toda la comunidad. Mi mensaje es claro, hijos míos. Aménse los unos a los otros como yo los he amado. Cuiden esta tierra que les es sagrada, porque en ella reside la memoria de sus ancestros y la esperanza de sus descendientes. La fuerza de su fe y de su unidad es el verdadero tesoro, uno que ninguna riqueza material puede igualar. Sean luz para el mundo, testimonio de que el amor y la compasión pueden transformar cualquier adversidad. Su voz fue un bálsamo que caló en lo más profundo de cada corazón presente. Luego, con la misma suavidad con la que había aparecido, su figura comenzó a disolverse. Las luces que lo rodeaban se hicieron más intensas por un instante, y luego, como el amanecer que se funde en el día, Jesús se esfumó. No hubo rastro, solo una estela de paz y una profunda sensación de su presencia que perduraría en el ambiente y en los corazones de quienes lo habían presenciado. Cada aldeano se quedó en silencio, con los ojos cerrados, atesorando el momento, la lección, la curación. Los que habían llorado, ahora sonreían. Los que habían temido, ahora sentían una esperanza renovada. Ricardo se quedó de pie en el mismo lugar, inmóvil, procesando el milagro que había desmantelado su vida y la había reconstruido en un instante. Cuando abrió los ojos, su mirada ya no era la de antes. El cinismo había sido reemplazado por una claridad asombrosa, el desprecio por un respeto profundo. Su corazón, antes un desierto árido, se sentía ahora fértil, irrigado por la compasión y la humildad. Miró a los aldeanos que se levantaban lentamente, sus rostros aún transfigurados por la experiencia. Ya no los veía como una masa de ignorantes o peones en su juego de ajedrez financiero. Los vio como hermanos, como seres humanos llenos de dignidad, de fe, de una sabiduría que él, en su ceguera, había ignorado. Se acercó a Elena, que ahora irradiaba una vitalidad renovada. La anciana, con su mirada serena, le sonrió, una sonrisa llena de comprensión y perdón. «Has visto la verdad, Ricardo», dijo ella, su voz fuerte y clara. «Ahora, el camino que elijas es tuyo». Ricardo asintió, las palabras apenas saliendo de sus labios. «Sí, Elena. He visto la verdad». Su voz era diferente, más suave, más humana.
Había una nueva humildad en su postura, una apertura en su rostro. La transformación era innegable, visible en cada gesto, en cada mirada. El hombre que había llegado a Tepoztlán con arrogancia y desdén, el banquero que solo conocía el lenguaje del dinero y el poder, había desaparecido. En su lugar, emergía un nuevo Ricardo, uno cuyos primeros pasos en esta nueva senda lo llevarían a comprender el verdadero significado de la vida. Su corazón, por primera vez, estaba abierto, y con él, la promesa de un futuro inimaginable. Los días que siguieron a la partida de Jesús transformaron a Ricardo de formas que ni él mismo había podido imaginar. La primera y más impactante manifestación de su cambio de corazón fue su decisión sobre el megaproyecto. Con la voz aún embargada por la emoción, pero firme en su convicción, Ricardo anunció su determinación de detener la inversión. No era solo un aplazamiento, era una cancelación definitiva. Su equipo, que lo había seguido fielmente durante años, estaba perplejo, acostumbrado a su implacable persecución de ganancias. Intentaron argumentar sobre las cláusulas contractuales, las penalizaciones, la pérdida de millones. Pero Ricardo, con una claridad que nunca antes había poseído, les explicó que el costo verdadero de ese proyecto iba mucho más allá de cualquier cifra financiera. No podemos construir nuestro progreso sobre la ruina de la vida de otros. No podemos destruir lo sagrado por lo material, declaró, su mirada no temblaba ante el desconcierto de sus subordinados. Eran palabras que jamás habrían esperado de él. Más aún, Ricardo no se limitó a detener el proyecto. Se acercó a la comunidad de Tepoztlán, no con promesas vacías ni con un cheque, sino con una humildad que desarmó a los aldeanos. Les propuso algo diferente, algo que nacía de su nueva comprensión del valor de la vida y la comunidad. Anunció su intención de invertir no en la explotación de sus tierras, sino en el desarrollo sostenible del propio Tepoztlán. Esta vez, la inversión no vendría con condiciones ocultas ni con la intención de despojar, sino con el firme propósito de apoyar sus tradiciones, fortalecer su economía local y mejorar su calidad de vida, pero siempre bajo el consentimiento y la guía de la propia comunidad. Ricardo ya no era el banquero que imponía, era un colaborador que escuchaba. Quería que fueran ellos quienes decidieran qué proyectos eran prioritarios, escuelas, sistemas de agua, cooperativas agrícolas, centros de salud. Su riqueza, antes un instrumento de control, ahora sería una herramienta de servicio. La incredulidad inicial de los aldeanos se convirtió en una mezcla de asombro y esperanza. Elena, con su sabiduría innata, comprendió la magnitud de la transformación. El corazón del hombre puede cambiar, Ricardo, si se le da una oportunidad para ver la luz, le dijo, con una sonrisa que era una bendición. Ricardo, por su parte, sintió una paz que su antiguo mundo de transacciones y ambiciones nunca le había brindado. El cambio en la vida de Ricardo no se detuvo en Tepoztlán. La experiencia le había arrancado de raíz su antigua existencia. Regresó a la ciudad de México, pero ya no era el mismo hombre. La oficina imponente en el rascacielos se sentía fría, vacía. Las reuniones con inversores, las negociaciones de alto riesgo, todo le parecía ahora insignificante y desprovisto de sentido. El fulgor del dinero había perdido su brillo ante la luz de la compasión y la conexión humana. Con una resolución serena que sorprendió incluso a sus socios más cercanos, Ricardo renunció a su puesto en el banco de inversiones. La noticia sacudió el sector financiero, que no entendía cómo un hombre en la cima de su carrera podía abandonar un imperio por razones personales tan vagas. Sus colegas hablaban de una crisis de mediana edad, de una excentricidad momentánea. Pero Ricardo sabía que era mucho más profundo que eso. Era un renacimiento. No abandonó toda su fortuna, pero la reorientó drásticamente. Vendió sus inversiones más depredadoras y creó una fundación. Dedicó su vida y sus recursos a proyectos humanitarios y de desarrollo comunitario. Su enfoque ya no era buscar el máximo rendimiento económico, sino el máximo impacto social y humano.
Buscó lugares en México y América Latina donde la gente vivía en la pobreza, donde las comunidades luchaban por sobrevivir, y aplicó su agudeza financiera y su capacidad organizativa para construir un futuro mejor, siempre en colaboración con las poblaciones locales. Su objetivo principal era redimir sus acciones pasadas, reparar el daño que, directa o indirectamente, había causado o permitido. Ya no buscaba el reconocimiento o el poder, sino la oportunidad de servir. Aprendió a vivir de manera más sencilla, despojándose de muchos de sus lujos, descubriendo que la verdadera satisfacción no venía de poseer más, sino de dar más. El jet privado, los coches de lujo, la mansión ostentosa, todo fue vendido. Su nueva vida era más modesta en bienes materiales, pero infinitamente más rica en propósito y significado. Ricardo, el banquero despiadado, se había transformado en un filántropo humilde, un defensor de los marginados, un constructor de puentes entre mundos, buscando redimir sus acciones pasadas con cada acto de bondad, con cada proyecto que ponía en marcha, con cada sonrisa genuina que recibía. Tepoztlán floreció bajo la tutela y el apoyo de Ricardo. El antiguo banquero, que una vez despreció a sus habitantes, se había convertido en un pilar fundamental de su desarrollo, no desde la imposición de sus ideas, sino desde la escucha atenta y el respeto profundo. Las decisiones comunitarias ahora eran la brújula que guiaba cada proyecto. Se construyeron escuelas con materiales sostenibles, donde los niños aprendían tanto de sus tradiciones ancestrales como de las nuevas tecnologías. Se implementaron programas de agricultura orgánica que no solo mejoraron la salud del suelo, sino que también aseguraron la alimentación de la comunidad y generaron excedentes para un comercio justo. Nuevos sistemas de captación de agua potable se instalaron, terminando con décadas de escasez y enfermedades relacionadas. Ricardo, para sorpresa de muchos, se había integrado completamente en la vida del pueblo. Su vestimenta impecable fue reemplazada por ropa sencilla y funcional, adecuada para trabajar la tierra o participar en las faenas comunitarias. Su porte ya no era el de un magnate inalcanzable, sino el de un vecino más, con las manos curtidas por el trabajo y el rostro tostado por el sol. Cada mañana, lo veían compartir el desayuno con las familias, escuchando sus historias, sus sueños y sus preocupaciones. Su oficina ahora era la plaza del pueblo, donde se sentaba bajo el ahuehuete milenario, conversando con Elena, con los ancianos, con los jóvenes. Aprendió de Elena la sabiduría de la tierra. El poder de los ciclos naturales, la importancia de la paciencia y la interconexión de todo. Ella le enseñó a observar el vuelo del colibrí y a entender el mensaje del viento, le desveló los secretos de las hierbas medicinales y la fuerza de los rituales ancestrales. De los jóvenes, aprendió el entusiasmo por la innovación, cómo la tecnología podía ser una herramienta para preservar su cultura y no para borrarla. De los agricultores, la dignidad del trabajo honesto y la profunda conexión con la fuente de la vida. Se maravillaba de la resiliencia de la gente, de su alegría a pesar de las adversidades, de su capacidad para encontrar belleza en lo simple. Poco a poco, el respeto inicial de los aldeanos hacia él se transformó en un cariño genuino, en una aceptación que trascendía su pasado. Lo veían como uno de los suyos, un hermano que había encontrado su camino de regreso a la humanidad. Ricardo había encontrado la verdadera riqueza, no en los números de su cuenta bancaria, sino en la profundidad de las relaciones humanas, en la sonrisa agradecida de un niño, en el abrazo sincero de un vecino, en la paz que le brindaba el simple acto de servir. La fe, que una vez consideró una debilidad, se había convertido en su mayor fortaleza, un ancla en medio de la incertidumbre. Había comprendido que el verdadero poder no residía en dominar a otros o acumular bienes materiales, sino en la compasión, en la humildad para reconocer los propios errores y en la voluntad de redimirse a través del amor y el servicio a los demás. El megaproyecto que una vez fue su obsesión se había transformado en un sueño olvidado, eclipsado por la vibrante realidad de Tepoztlán. La vida de Ricardo era una prueba viviente de que la transformación es posible, que el corazón más endurecido puede ablandarse y que el verdadero propósito de la existencia se encuentra en dar más que en recibir.
Se había convertido en un miembro respetado y amado de la comunidad, aprendiendo de ellos mucho más de lo que jamás pudo enseñarles. Su historia no era solo la de un banquero que cambió, sino la de un hombre que, habiendo perdido todo para ganar su alma, encontró su verdadero hogar en el corazón de un pueblo. Si esta historia te inspiró a reflexionar sobre el verdadero poder, dale un like, comparte este video y suscríbete para no perderte nuestras próximas narraciones. ¿Qué otras historias te gustaría que contáramos?